Según la Fiscalía General del Estado, hace una década el 30% de las víctimas de delito eran mujeres. El año pasado, el delito contra la mujer alcanzó el 46%. Un sujeto agredió con un cuchillo a su expareja en un camión de la ruta Buenos Aires, en Culiacán, entre gritos espeluznantes. En el video se observa cómo el sujeto ataca a la mujer y luego se intenta cortar las venas. La escena habla por sí misma, terrorífica y escalofriante, pero a su vez muestra la decadencia de una sociedad atrapada entre las venias económicas del narco y el desdén político a sus gobernados. Las formas de violencia son como un monstruo de mil cabezas. Los gobiernos surgen como los principales impulsores de esta, ya sea por negligencia, omisión, colusión o incapacidad. El resultado es el mismo. La población resulta la víctima por naturaleza. El próximo gobernador, creo, no debe tener compromisos con el narcotráfico, y es lamentable, ya que en algunos partidos han tomado la decisión de ser promotores abiertamente de la narcopolítica, y eso es conocido y claro por todo el mundo. El próximo gobernador deberá tener una estrategia clara para hacerle frente a la inseguridad en el estado. Mientras no seamos exigentes, tendremos personajes como algunos que ya se anotaron y que están abiertamente vinculados al crimen organizado, señaló Manuel Cloutier en conferencia de prensa. En este sentido, al negar como sociedad la integración de la poderosa empresa del narco y lo que su economía significa para todos, principalmente en Sinaloa, seguiremos en las manos de los políticos en turno. Ellos son los grandes beneficiados al formar parte de ambas estructuras, las de gobierno y del narcotráfico. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hace una semana, hace unos días, se suscitó una escena realmente espeluznante, desgarradora, acá en Sinaloa, aquí en Culiacán. Un ciudadano, una persona se subió con su pareja a un camión de transporte público aquí en esta ciudad y durante una riña, pues la apuñaló. Hubo un testimonio, hay videos de cómo se suscitó esta agresión. Créalo, es una escena escalofriante, una escena terrorífica, pero también entre esta escena desgarradora, los gritos de la mujer al sentir el frío del hierro, sobre todo entre sus manos, porque se protegía con las manos. Bueno, pues vemos en esta desgarradora escena lo que es la violencia acá en Sinaloa. Cómo hemos llegado a este tipo de violencia, cómo es que la ciudadanía, la sociedad, hemos permitido estar hasta el cuello en todo lo que tiene que ver con violencia. Hoy vamos a platicar de la violencia, pero no nada más esta violencia intrafamiliar, sino la violencia en todas sus formas. Créalo, acá en Sinaloa es una situación totalmente clara en relación a que la economía de este estado va ligada totalmente a la violencia que se vive en este estado. Hablando de sociedad, hablando de negocios, hablando de política, hable de lo que usted hable, hay una violencia intrínseca dentro de todo esto. Para ello, le voy a presentar a mis compañeros y amigos Ernesto Saldaña García. Saludos Sinaloa, a todo México, no hay que bajar la guardia, seguir cuidándose del COVID. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos y que sigan bien. Martín Durán Romero. Un saludo a toda la gente que nos ve en redes sociales. Sí, es una escena, le digo, escalofriante, terrorífica. Una mujer es apuñalada por su pareja o su expareja. Este personaje, esta persona tenía pues estaba demandado por su pareja. No hubo esta sensatez de parte de las autoridades y terminó siendo apuñalada esta mujer. Hubo un video, ahí pudimos constatar todo lo que vivió esta persona en momentos críticos, los gritos de desespero. Realmente fue espeluznante todo lo que fue la sociedad, o todo lo que es la sociedad aquí en Sinaloa. Bueno, pues quedó
de alguna forma impactada dentro de, pues digamos, los parámetros que tenemos de impactarnos por la violencia, porque aquí realmente parece ser que ya nada nos impacta. El delito en contra de las mujeres, según la Fiscalía General del Estado, hace una década era del 30% de las víctimas del delito se cometían en contra de mujeres. El año pasado subieron a 46%. Le comento lo de la persona esta que fue apuñalada. Una mujer también fue asesinada, óigalo usted bien, por su hijo. Fue asesinada a golpes por su hijo. Había un menor de 7 años quien también estuvo presente en el incidente. Civiles armados en una de las calles más transitadas, la más transitada aquí en Culiacán, pues fueron baleados de carro a carro por otros civiles. Se habló después de que eran gente de la Fiscalía General de la República. Un guardia de seguridad del fraccionamiento, el CID en Mazatlán, también fue golpeado a palos por unos ciudadanos que entraron y sin mediar ninguna palabra, pues lo golpearon. Y fíjese usted nada más cómo todas estas formas de violencia en la causa penal contra el exfuncionario de la Secretaría de Administración y Finanzas por el delito de ejercicio indebido del servicio público, Armando Villarreal, el exdirector de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix, auxiliar de Caja General, José Carlos López Ramírez, el apoderado legal del gobierno del Estado, César Figueroa Gutiérrez, dice no está facultado para autorizar suspensiones, señaló la jueza Sara Bruna Quiñones. El delito no alcanza los 5 años de condena y no hay oposición de parte del gobierno, es lo que alegan sus abogados. El robo, desvío, como usted le quiera llamar, es de 293 millones de pesos. La propuesta de reparo del daño, óigalo usted bien, 2 millones de pesos para que los paguen en 6 pagos de 333,333 pesos. Una avioneta pasa rozando los techos de un fraccionamiento aquí, la conducta de las mujeres amantes del narcotráfico, que son las amantes de los narcotráficos, de los personajes del narcotráfico, que salen en las calles con una serie de tropelías. Y bueno, estamos metidos en lo que es una violencia que tiene muchísimas caras aquí en Culiacán, acá en Sinaloa. Alejandro, hablando de la violencia, pues violencia generada por todos lados, generada por el crimen organizado, por los gobiernos, por los políticos, por los mismos ciudadanos. Es decir, es un monstruo de 1000 cabezas aquí en Culiacán, acá en Sinaloa. Sí, yo creo que en estos días acá en Sinaloa, en estos días recientes, enero, febrero, se han dado manifestaciones de violencia brutal de todo tipo, que está como anticipando el recrudecimiento de un problema que hemos padecido durante décadas y que con sus intermitencias, de que de pronto son delitos de alto impacto en un lugar y luego suceden a la semana en otro lugar, pero hay un tipo de violencia que se sostiene firme, ¿no? Como se sostiene firme también la incapacidad del gobierno del Estado, de la Guardia Nacional, de los policías municipales para contener estos hechos, porque estamos, por ejemplo, aquí en Culiacán, es muy sabido que se escuchan balaceras por las mañanas, por las noches, en sectores muy específicos, como anunciando que ese barrio o esa colonia ya tiene dueño, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Los Mochis este fin de semana, donde durante sábado y domingo se vieron grupos armados circulando por zonas muy transitadas y muy a la vista del público y nadie hizo nada. O el caso de la señora esta que es apuñalada por su expareja en Culiacán y que se supone estas unidades de transporte están siendo monitoreadas desde una central y no hay una respuesta tampoco ni de parte de la policía, ni de parte de los concesionarios, ni de parte de los pasajeros que acompañaban a la víctima ahí en ese momento, ¿no? Entonces como que se está normalizando todo esto y diciéndonos o tratándonos de hacernos entender que no pasa nada en el estado de Sinaloa, que no pasa nada en Culiacán, que no pasa nada en Mazatlán, que no pasa nada en Los Mochis y que tenemos que habituarnos a vivir así porque esa es nuestra realidad. Estamos viendo que un cuartel para la Guardia Nacional se convirtió en un cascarón vacío
y que la Guardia Nacional no se le ve por ninguna parte de Culiacán o de las ciudades sinaloenses, pero a los gatilleros se les ve por todos lados con vía libre para transitar, y el gobierno dice, no fuimos enterados o no tuvimos conocimiento de que esto está sucediendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Creo yo que vamos a volver a una época de empoderamiento de la delincuencia organizada y de debilitamiento de las autoridades. Porque déjeme comentarle que acá en Sinaloa, la economía en Sinaloa, pues se basa en el narcotráfico. Entonces viene integrada también esta violencia acá en la sociedad por obvias razones. Bueno, es la punta del iceberg, lo del narcotráfico. Yo la verdad estoy choqueado por lo del matricidio. La verdad se me hizo impactante. No lo había leído hasta que leí de primera al día de ayer. Y realmente me puse a investigar muchas causas y incluso pregunté a psicólogos. Y hay que definir primero la diferencia entre agresión y violencia. Agresión es una respuesta natural, dice la teoría, frente a una pérdida de algo vital. O sea, si a mí me hacen algo, yo respondo, eso es agresión. Pero la violencia va más allá, es más elaborada, tiene como objeto el control y el poder de algo. O sea, por ejemplo, si yo a ti, tú me desagradas, yo estoy pensando cómo, de alguna manera, hacerte daño. Entonces eso ya no es una agresión, es una violencia. Se define la violencia como la acción y efecto de ejercer fuerza sobre otro, cualquier tipo de fuerza, puede ser física o moral o intelectual. La teoría de Bernardino nos dice que aquí dice que hay 11 tipos de violencia: autoinfligida, que puede llevar incluso al suicidio; interpersonal, de varios grupos; colectiva, de grupos contra alguien; la violencia física, que ya la conocemos, ¿sí? Violencia verbal, violencia sexual, económica. Violencia económica, fíjate, cuando a alguien le niegan su patrimonio, de alguna manera lo presionan. Lo están violentando. Sí, también lo están violentando. La negligencia, muy conocida a nivel político, también genera violencia. Violencia religiosa, cultural y ciberbullying. Y aquí hay otro estudio que habla de violencia simbólica, de esos símbolos que de repente dicen que le llaman, por ejemplo, la guasa o carrilla, donde te están tirando y te están alguien violentando. Violencia política o institucional, violencia sexual, vuelve a repetir la patrimonial, la laboral, muy común pero muy invisible, familiar e intrafamiliar, psicológica, física, de género, racial, y también vuelve a repetir ciberbullying o bullying. Todas esas las tenemos presentes en la sociedad, sí, aquí en Sinaloa. Y todavía más, porque no sé si estén contenidas aquí lo que ya es la violencia penal, que es lo que conocemos y que llena los encabezados de los medios periodísticos, como el narcotráfico, como que matan a alguien, como que le balacean a alguien y queda vivo. Y también la violencia a los grupos vulnerables, a los bebés, a los niños y a los ancianos. A los bebés ahora lo estamos viendo, cómo los violentan cuando ponen cámaras, que los maltratan muchas veces sus nanas. Y la violencia a los adultos mayores, que a veces no se pueden sustentar por ellos mismos y que las personas que lo cuidan los maltratan incesantemente y ellos pues de alguna manera no se pueden defender. Entonces todo esto es caldo de cultivo para la violencia que sale en los medios, que es el narcotráfico. Pero la violencia la respiramos a diario y no solamente es una balacera de un auto contra otro auto. Empieza culturalmente desde dentro de las casas, sigue en las instituciones y en los lugares comunes de recreo y termina, yo creo que cuando nos acostamos muchas veces, y termina en forma cultural impregnando a todos de manera invisible y de una manera que la normalizamos y la aceptamos y ni siquiera la visualizamos o la pensamos, simplemente la aceptamos como normal. En este caso, Martín, vemos que la jueza Sara Bruna Quiñones, por este delito de malfunción de servicio público, ella señala que el representante del gobierno de Quirino pues no está facultado para detener el proceso, y que es precisamente el gobierno de Quirino quien quiere darle esa venia a todos estos pillos de la tesorería en el gobierno de Maloba. Ahí hay una violencia totalmente clasificada, ¿no?, contra la sociedad. La otra es, por ejemplo, el reporte de todos los familiares que dicen que fueron tanto militares como policías quienes levantan a sus familiares, que lo vemos cotidianamente, y no hay un mensaje directo, claro, de parte de cualquier candidato que
quiera entrarle de frente tanto al narcotráfico como a la violencia en este estado, en esta ciudad? Porque todos los candidatos van a decir que es problema del gobierno federal. De hecho, ya en corto lo dicen, ¿no? Es un problema del gobierno federal. Entonces vamos a apoyar a Andrés Manuel en su campaña contra la violencia, ¿no? Pero bueno, primero tocas el tema de Villarreal. Villarreal, por supuesto, sí, pues no sé si dentro de estas clasificaciones que dice Ernesto, entre como violencia el asunto institucional. Sí, política institucional. Entonces, bueno, entonces estamos hablando de que desde las mismas instituciones están despreocupados. Es raro porque Quirino primero formula cargos a través de la fiscalía, aunque digan que son autónomos, y ya después, cuando el caso avanza y en firme, pues empiezan a retirar y a defender. Ya la parte acusadora se vuelve defensora de Armando Villarreal, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que me decías de que no se ve ningún mensaje hacia las autoridades perpetradoras. Nunca hay que olvidar esa parte, ¿no? En México, desde siempre, pero sobre todo desde que inició Calderón esta guerra que todavía no termina, y que no va a terminar en pocos años, estamos viendo que las autoridades perpetradoras pocas veces son castigadas, ¿no? Militares o policías. Y aquí en Sinaloa ha sido muy sintomático. Estamos hablando de que apenas hace unos meses sorprenden a unos policías con una persona... Encajuelada la llevaban. Pues sí, la llevaban prácticamente amarrada, y al final de cuentas se vuelve a perpetrar la impunidad. ¿Por qué? Porque la primera versión del Ministerio Público era que lo iban a matar, lo entregaron a un grupo armado, estos policías. Luego, posteriormente, la misma víctima, y sabemos que también sucede en el país de no pasa nada, que las víctimas pueden ser coaccionadas, amenazadas para cambiar su versión, ¿no? En este caso no sabemos porque la víctima no habló, simplemente decidió, al menos ante el juez, cambiar su versión, y eso nos habla de una violencia institucional que tanto en el caso de Villarreal como en este caso que estoy nombrando, tanto jueces como fiscalía que se encargan de procurar justicia están a favor de los perpetradores. En este caso, al menos la jueza Sara Bruna ha demostrado carácter y se ha negado a estos cochupos que le ha armado la fiscalía a Armando Villarreal para perdonarlo. Pero en el caso de estos policías también se detuvo el juez o la jueza, no me acuerdo si era hombre o mujer, el encargado del caso de los policías el caso de desaparecedores, Sanalona, ¿no? El caso de Sanalona también retiran uno de los cargos importantes de encubrimiento al comandante a cargo del grupo élite, lo cual redunda en que si ya se juzga con los dos que quedan, pues él ya no pisa la cárcel, ¿no? Entonces sí estamos asistiendo a esta violencia institucional, y yo creo que siempre, o sea, si revisamos los procesos por violencia familiar, siempre de manera sistemática las instituciones están a favor de los agresores. Están a favor de los agresores porque no quieren llegar hasta las últimas consecuencias y castigar, suspenden los casos en los juzgados, digamos, para llegar a un acuerdo en una etapa de conciliación. Sin embargo, siempre que se ve, y según esto los análisis que han hecho feministas, siempre que se ve beneficiado es el agresor. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el caso que mencionaste en un principio del tipo que apuñala a su expareja en un camión. Y hay que dejarlo claro, su expareja ya lo tenía demandado, ella no quería nada, ya salió ahí la historia en el juzgado, porque luego también la agresión institucional viene cuando la del CEPAVIF dice, no, pues es que las mujeres no se fijan o no saben dejar a los hombres, pero es que no es fácil, pues. Si te están amenazando, pues... Con pistola. Y con pistola y eso. Un arma blanca. Y aún así, cuando ha habido casos extremos como cuando realmente la mujer lo deja, pues termina cometiendo un intento perpetrando el feminicidio, como la chica de Bellavista que salió y la mató su expareja, que también tenía entonces una orden aguas de ahí, porque pues la violencia institucional es una de las peores y que no se ve, que está invisibilizada, porque
porque nada más vemos la punta del iceberg, como dijo el Ernesto, ¿no? Son las contradicciones todas estas de violencias, los derechos humanos. Todas estas violencias no las vemos, ni la laboral tampoco. Las contradicciones que vemos en los derechos humanos. Fíjate esto nada más. El próximo gobernador, creo, no debe de tener compromisos con el narcotráfico y es lamentable, ya que algunos partidos han tomado la decisión de ser promotores abiertamente de la narcopolítica. Y eso es conocido y claro por todo mundo, dijo Cloutier hace unos días en una conferencia de prensa. También señala, el próximo gobernador deberá tener una estrategia clara para hacerle frente a la inseguridad en el Estado. Y remata, mientras no seamos exigentes como ciudadanos, tendremos personajes como algunos que ya se anotaron y que están abiertamente vinculados al crimen organizado. Eso es lo que dice el hijo de Maquillo. Y es lo que se ha dicho durante tantas campañas políticas al principio, se repite lo mismo y el problema no se soluciona. ¿Por qué? Porque hay otro poder, un poder fáctico que exhibe mayor fuerza, mayor capacidad de organización, mayor capacidad logística, mayor capacidad política que los gobiernos formalmente o constitucionalmente instalados, ¿no? Y lo estamos viendo a nivel local con personajes innombrables que van a aparecer en la boleta electoral. O lo estamos viendo a nivel nacional con un presidente que está defendiendo a un candidato, a Félix Salgado Macedonio, que tiene acusaciones de violencia sexual. Entonces, como que estamos ya tan acostumbrados a esto que desde la figura de un gobernador o de la figura de un presidente de la República no hay ninguna barrera, no actúan como portería para que estas gentes, en lugar de estar en las boletas electorales, pues estén en las prisiones, ¿no? Y estamos tan mal que estamos viviendo en Sinaloa desapariciones forzadas, estamos viviendo desplazamientos de personas que huyen de sus regiones serranas por miedo a la violencia, el homicidio doloso que se mantiene en el ras de los 2,000 al año, 3 diarios en promedio, o 3, no sé. Las desapariciones. Los feminicidios, por ejemplo. Llevamos 8 ahorita. Los feminicidios que van 8 exactamente, todavía no terminan los 2 primeros meses del año y ya vamos en 8. O en el caso, por ejemplo, de que se presume a los muertos, ¿cómo te diré? Ocultando a los desaparecidos, a pesar de que estas rastreadoras o las comisiones de búsqueda localizan los cadáveres y eso no se suman a los homicidios, no se suman. Entonces, todo esto es una simulación, ¿no? Es una simulación donde el gobierno hace como que actúa y ni siquiera contesta las llamadas de emergencia, ni siquiera contesta las llamadas de emergencia y mucha gente de Los Mochis testificó este fin de semana que marcó a los números de emergencia y nunca contestaron para reportar los grupos armados que andan circulando. Estamos tan jodidos que el secretario de Seguridad Pública se estanca en no tenemos ningún reporte, no tenemos conocimiento, o estamos tan jodidos que el jefe de la policía de Culiacán, ante una madre que va y le exige que le diga qué patrulla detuvo a su hijo desaparecido, la expulsa de la oficina con violencia, la saca porque el señor no puede escuchar eso. Entonces, todo es un aparato armado para que nosotros nos quejemos y ellos no nos escuchen. Entonces, ¿esto a dónde va a llevar o a dónde está llevando? Pues esta situación que estamos viviendo, que estamos tan entretenidos cuidándonos de la pandemia que la cuestión de seguridad pública está pasando como un tema de última prioridad. Pero la sociedad está atrapada. agarro el hilo para no perderlo. Aquí viene y está previsto en la teoría, el tipo de violencia, la negligencia, violencia por negligencia o la violencia política institucional. Acaba de decirlo Martín, lo está reafirmando Alejandro. Esa violencia donde las autoridades omiten hacer lo que tienen que hacer para los que fueron nombradas. Pues, por ejemplo, y algo que a lo mejor no visualizamos, pero que sabemos que genera violencia. Si yo tengo a una persona muy enferma y no hay para por ejemplo, de cáncer, y no hay para el tratamiento, no hay para la quimioterapia, porque ya se lo gastaron en un estadio, eso genera violencia. Si tú pones unos maceteros que impiden el tráfico y generan que no haya derrama económica en los comercios que están, eso es violencia.
Si tú tienes a un grupo de muchachas que piensan, solamente están pensando manifestarse y les llega la policía en el Palacio Municipal de Culiacán sin que hayan hecho nada, eso es violencia. O sea, todo ese tipo de violencia se derrama de arriba para abajo. Entonces, por ejemplo, son impulsores de la violencia, son impulsores de las instituciones que supuestamente deben de resolverla. Ahorita estábamos platicando antes de la mesa de cuánto es el tiempo de respuesta ante una situación de violencia doméstica en un país de primer mundo, y encontramos que en lugares como Madrid de 3 a 4 minutos, 5 minutos. Aquí pueden estar golpeando un hijo a su madre, puede estar gritando a una mujer apuñalada durante minutos y minutos, media hora, 30, 40 minutos, a lo mejor, o no llega. Una hora tardó en llegar. Una hora tardaron en llegar. Pero luego detienes a un policía que va en una motocicleta que está cerrándole el tráfico ilegalmente a los que van y dicen, es que traigo un reporte, y se curan en salud con mentiras y con falsedades. O sea, la policía o las instituciones, que una cosa es prevenir la violencia, esa es labor cultural y social y familiar, o la cuestión operativa para tratar de alguna manera reprimir esa violencia que se está generando, no se da. La policía en Sinaloa, las instituciones policíacas, ya sean estatales, municipales o federales, creen que su único trabajo es el robo de carros, es atrapar borrachos, es dar rondines para combatir el narcotráfico, es extorsionar a las personas, pero no está en su mente la labor preventiva. Y eso habla de una policía que se ha quedado rezagada mentalmente, operativamente, culturalmente, 50 o 100 años a las exigencias actuales de la sociedad. Las instituciones y los gobernantes de esas instituciones han sido rebasados ampliamente. Promotores abiertamente a la narcopolítica, dice Cloutier en este sentido. La ciudadanía está totalmente atrapada entre una economía del narco que, por supuesto, da para vivir en una sociedad de clase media para arriba, y esta política que cómo le beneficia el decir o el saber que el narco es el que gobierna, pero no lo dice la sociedad abiertamente porque se necesita que los políticos estén ahí mintiendo, ocultando, y que la sociedad siempre sea la que paga los platos. Sí, pero bueno, a ver, primero, hablando de narcopolítica, pues no es nuevo, ¿no? Lo dice y todo el mundo lo sabe, dice... Pues sí, pues, pero Cloutier también cada temporada de elección nada más sale a hablar. El tema de la narcopolítica ha existido siempre en Sinaloa, o sea, estamos hablando que el tema del narco no surge y luego surge la narco, no, surgen juntos, ¿no? Desde los años 30 eran los políticos los que empezaron a sembrar drogas, enervantes, los años 40, ahí está, todo está documentado, hay libros que hablan de documentos de archivos históricos, ¿no? Y aquí en Sinaloa, pues es un caso sintomático, ¿no? Gobernadores en su tiempo, ¿no? Sánchez Celis, sus hijos, todo eso, Toledo Corro, ni se diga, en los expedientes de la DEA, lo hemos platicado, lo hemos escrito en otros momentos. Hay otros autores que ni siquiera son de Sinaloa, pero que abrevan de esos archivos y que hay... Entonces la narcopolítica ahí está siempre desde tiempos inmemoriales. El que no la hagamos visible como sociedad, el que no aceptemos como sociedad le beneficia al gobierno. Ahora creo que el auge que ha cobrado es que de quizás unos 15 años hacia acá se ha hablado mucho más, ¿no? El caso Vizcarra, Juan Millán y los tratos cuando matan a Rodolfo Carrillo Fuentes y muchas de este tipo de cosas, ¿no? Que se dan. Maloba, Chuy Toño, la defensa de Chuy Toño apareciendo también en un sinnúmero de expedientes involucrado con el narco, ¿no? Pero entonces seguimos esa misma línea discursiva en cuanto a narcopolítica, pero yo no creo en que el narco gobierne como tal, ¿no? Sino el narco es parte ya inherente desde que se fundó el Estado mexicano, es parte, de hecho el Estado mexicano es cofundador del crimen organizado en México, ¿no?
es nuestra Cosa Nostra, ¿no? En Estados Unidos está la Cosa Nostra italoamericana, nuestra Cosa Nostra ha sido el Estado mexicano fundado por el PRI. Entonces, el tema es que, pues sí, o sea, es negocio y en tanto que negocio deja mucha pasta y olvídate que se termine, pues, o sea, lo que deja dividendos y es ilegal y no paga impuestos, bueno, sí paga impuestos porque Pues luego se lava. Cuando es el lavado de dinero sí, no luego, es otra cosa luego que se lava, pero se paga de pagar otra impuestos. manera, ¿no? Y en eso se beneficia también las arcas fiscales. Entonces el tema es que esto no se va a terminar, pues, la narcocultura, la narcopolítica, pues claro que no, incluso indirectamente candidatos que se pueden preciar que no reciben dinero del narcotráfico muchas veces, no es que el narco les mande carreteras de dinero, simplemente el narco con su influencia en zona, hey, votamos por fulano, hey, votamos por sutano. Esa es la influencia. Y se ha visto aquí en Sinaloa que sí se ha dado el caso, ¿no? El caso cuando se ha hablado que ciertos grupos de narcotraficantes apoyan a ciertos políticos que quieren que llenen el poder. Se habló mucho que cuando ganó Peña Nieto, el cártel de Sinaloa quería que ganara Peña Nieto, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Estamos llegando al final del programa. Le agradecemos que nos dé su punto de vista. Creo que este tema, pues, podríamos durar días y días, porque realmente la violencia se genera desde todos los ángulos y lo estamos viendo. Esta situación de no hacer visible socialmente al narco, ¿a quién le conviene? ¿Quiénes son los que salen ganando? El gobierno del estado, los gobiernos, al siempre tener ese chivo expiatorio para lavarse las manos de cualquier situación de violencia que sea. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta pronto.